Saludos compañeros y profesor, nuestro grupo está integrado por Ofelia Mirelis, Ramón Torrealba y mi persona Yumaira López. Los aspectos que se van a desarrollar a continuación hacen referencia a los orígenes de las obligaciones, los tipos de obligaciones, las consecuencias jurídicas para la época romana, la forma en cómo éstas se contrariaban y los efectos como resultado de su incumplimiento. Vamos a ubicarnos en primer momento en los orígenes de las obligaciones. Estas nacen con el propósito de que los hombres pudieran cumplir con determinados tipos de conducta, ya que eran un deber jurídico. De no cumplirlo, se generaba como sanción un delito. De igual manera, la teoría Bonafante plantea que las obligaciones nacieron en tiempos arcaicos. Para ese entonces, cuando un romano cometía algún tipo de delito, nacía el derecho en la víctima o en su grupo familiar de poder vengarse. De allí el surgimiento de la ley del talión, en la que se aplicaba ojo por ojo y diente por diente. De igual manera nació el derecho de poder obligar al culpable y a su grupo familiar a poder desarrollar determinados tipos de trabajo como garantía de venganza. Asimismo, aquellas actividades que no eran culminadas por los romanos, eran obligados estos a poder cumplirlas y de no hacerlo eran sancionados con la muerte. Este tipo de acciones para los años 326 a.C. fueron cambiadas, ya que surgió la denominada Lex Poetelia, consistente en que si un rehén no podía cumplir con lo obligado, lo podía realizar a través de sus bienes siempre y cuando estos no provinieran del delito. Respecto a los tipos de obligaciones, les voy a explicar la siguiente: las obligaciones ambulatorias, las mancomunadas, las solidarias y correales y las obligaciones divisibles e indivisibles. Las obligaciones ambulatorias, esta se presenta con sujetos individualmente determinados desde el inicio de la obligación, mientras que las obligaciones mancomunadas se presentan cuando existen diversidad de sujetos, es decir, un acreedor y varios deudores o un deudor y varios acreedores. Mientras que las obligaciones solidarias son aquellas donde el acreedor tiene el derecho de recibir de manera íntegra lo que se le debe, mientras que el deudor tiene la obligación de cancelar la totalidad de la deuda. Cuando existen varios acreedores, se habla de correalidad o solidaridad activa. Cuando existen varios deudores, se habla de correalidad o de solidaridad pasiva, mientras que cuando existen varios acreedores y varios deudores, se habla de correalidad o solidaridad mixta. Respecto a las obligaciones divisibles, esta se presenta cuando la prestación puede ser ejecutada en partes, sin perjudicar la ausencia, mientras que las obligaciones indivisibles son aquellas que no permiten que la prestación sea ejecutada en partes. Ahora le doy la palabra a la compañera Ofelia Mirelis. Muchas gracias. Dentro de las obligaciones romanas hablamos de los tipos, los cuales comienzo hablando pues de la obligación genérica. Esta se define como aquella cuyo objeto es determinado por su peso, cantidad, número o medida. Estas específicas son donde el deudor debe entregar una cosa específica y esta obligación es genérica, resulta más estricta porque el deudor va a responder siempre que no realice la prestación, ya que esta siempre objetivamente es posible, puesto que el género no perece. Están también las obligaciones alternativas y facultativas. Estas obligaciones alternativas son aquellas que tienen un objeto y que pueden reemplazarse por otro. Se deben dos cosas, pero por el pago de una de las obligaciones alternativa exonera el pago de la otra. Ambas son exigibles. Si se pierde una de las cosas, se debe
cancelar la otra. Dentro de la obligación facultativa está también es que el que debe una cosa determinada teniendo deudor la facultad de pagar con otra cosa. Si se pierde esta cosa facultativa debida, la obligación de esta norma exige que el deudor puede pagar con otra cosa siempre y cuando esta cosa sirva para solucionar lo que no es exigible. Estas obligaciones están también las civiles y honorarias. Dentro de las obligaciones civiles son las que han nacido por las leyes o reconocidas por el derecho y sus normas. Las obligaciones civiles son las que pueden hacerse valer por medio de una acción y según que procedan del derecho propiamente dicho. Y son honorarias cuando las que se deban ser hayan sido establecidas por su jurisdicción y son las nacidas dentro del derecho honorario. Dentro de estas obligaciones también están las civiles naturales, donde se dice que son aquellas que se dan acción para exigir su cumplimiento. En cambio, dentro de las naturales son aquellas que no dan acción para exigir su cumplimiento, pero que una vez cumplidas dan el derecho para retener lo que han pagado en virtud de ellas. Las obligaciones civiles extinguidas por la prescripción son de 10 años. Las acciones ejecutivas se convertían antes en ordinarias a los 20. Y estas obligaciones también naturales primitivamente hubiesen sido ejecutivas, porque entonces bastaba solo con 10 años si éste exige el cumplimiento de estas obligaciones. El demandado puede seccionar alegando prescripción, pero si paga, el que recibe está facultado para retener lo pagado. Dentro de estas obligaciones también están las consecuencias, que al menos dos personas están ligadas por un vínculo jurídico. Este es un vínculo que es un lazo que el derecho permite al acreedor usar los medios coactivos para que el deudor preste el comportamiento debido. Si el deudor no cumple con la obligación tal y como se exige en el contrato, el acreedor puede obligarlo a cumplir de la manera coercitiva. Si la obligación es jurídica, es decir, que tienen que estar establecidas por la ley, existen las diferencias con respecto a las obligaciones naturales, que no tienen carácter coercitivo. En el Código Civil, en el artículo 1271 de nuestro país, dice que será condenado al pago de los años y perjuicios tanto la inejecución de la obligación como por el retardo de la ejecución, si no prueba que la inejecución o el retardo proviene de una causa extraña y que no sea imputable, aunque de su parte no haya sido de mala fe. Dentro de esto está el incumplimiento permanente, que es este incumplimiento que es absoluto de la obligación y trae consigo el cumplimiento por equivalente forzoso de esta obligación, tal y como se le ocasiona un daño al acreedor por no haber cumplido la obligación, trae como consecuencia la indemnización por daños y perjuicios compensatorios según este artículo del Código Civil 1271. Buenos días, mi nombre es Ramón Torrealba, mi número de cédula es 21.136.329. Ahora bien, siguiendo el orden de ideas, vamos a hablar de qué manera se contraían las obligaciones. Las obligaciones nacían ya de los contratos, cuasicontrato, delitos, cuasidelitos y la ley. Según emanaran de ellos, se llaman contractuales, delictuales, cuasidelictuales y cuasicontractuales. En el derecho moderno y en nuestra legislación, el contrato es un acuerdo de voluntades entre dos o más personas que tiene por objeto producir consecuencias de derecho civil. Entre los contratos más destacados en Roma estaban los de compraventa, comodato, aparsaría, mandato y permuta. Por otra parte, la obligación jurídica se refería a un vínculo jurídico en virtud del cual un sujeto se encontraba obligado con otro a realizar una determinada representación. Para los romanos la obligación consistía en un vínculo jurídico por el que estaba contrañido necesariamente a realizar una determinada representación, y esta obligación se podían garantizar mediante las figuras de la fianza, fiducia, pignus e hipoteca. A pesar de la semejanza de su fundamento, la obligación jurídica y la Roma varían en las características de sus vínculos. Ahora bien,
Los efectos de las mismas en caso de no cumplir las obligaciones. Las ejecuciones de las obligaciones consistían cuando se daban lo siguiente: el deudor no cumpliera con las obligaciones en el término acordado o bajo las condiciones pactadas, es decir, incurre en mora. Por causa imputable al deudor, no daba cumplimiento a las obligaciones, siendo que incurría en dolo y en culpa. No daba cumplimiento por causa fortuita o fuerza mayor. Las características mencionadas se describen y ejemplifican en los siguientes apartados. Una de ellas es mora, cuando el deudor no cumple debido a su negligencia, por ejemplo, retraso injustificado para la entrega de una determinada mercancía. A esto se le denomina mora debitoris. Dolo es cuando el deudor no cumple con las obligaciones y tiene toda intención de cometer tal incumplimiento y de dañar al acreedor. Por otra parte tenemos culpa. Este concepto se da cuando el deudor ocasiona un daño impidiendo la realización de la obligación por su falta o negligencia. Existen dos tipos de culpa. La culpa lata es la culpa grave, es cuando existe un descuido excesivo, es decir, no se prevé lo que hubiera sido previsible. Culpa levis, siendo la culpa leve, solo se respondía del dolo. Esta a su vez podría ser in abstracto o in concreto. In abstracto se presentaba cuando el deudor no hubiera observado los cuidados de un buen padre de familia. Buenas tardes.